Gracias por esta oportunidad. Un saludo al pueblo de Guayaquil, al pueblo de la provincia del Guayas y a todos los ecuatorianos que nos escuchan. Obviamente desde el 2 de agosto hay marchas, paralizaciones, manifestaciones en las calles en todo el país, pero particularmente en la sierra ecuatoriana. Usted nos decía extra micrófonos de que usted tiene varias propuestas para que el señor Rafael Correa, presidente del país, debe salir de Carondelet. ¿Por qué? En todo el territorio nacional están gritando fuera Correa, pero en realidad hay muchísimas razones por las cuales Correa se debe ir a su casa. Correa ha violado flagrantemente la Constitución de la República. Correa ha ganado la presidencia con elecciones que deben ser anuladas. Como lo dijo su hermano Fabricio Correa. Pero esto ya fue hace 9 años. ¿Cómo podemos suspender ese tema recién a esta hora? La Constitución es muy clara. Cuando el padrón electoral o el registro electoral es alterado, esa elección debe ser nula. Y nosotros venimos denunciando que hay un flotante, y el Consejo Nacional Electoral ha admitido, de más de 1.100.000 electores. Y venimos exigiendo desde el año 2009 que el Consejo Nacional Electoral nos dé los padrones electorales, nos dé el registro electoral. Y efectivamente el Consejo Electoral nos entregó hace pocas semanas el registro electoral, y luego de una investigación en el registro electoral hemos detectado que no solamente hay una votación flotante de más de 1.100.000 electores, sino que son 2.400.000 electores los flotantes, los que nadie sabe dónde están. Según el censo, los electores debemos ser un poco más de 11 millones de ecuatorianos, pero según el registro electoral nos estarían haciendo votar en el año 2017 a más de 12 millones de ecuatorianos. Repito, con lo cual hay un flotante de más de 2.400.000 electores. Esto es gravísimo. Incluidos los de 16 años. Incluidos los de 16 años. Cualquier persona que me esté escuchando, partiendo con 2.400.000 votos, gana no solamente 2 elecciones, como dice Correa, puede ganar 100 elecciones. Entonces, no podemos continuar con elecciones fraudulentas, con elecciones amañadas. El pueblo necesita transparencia, y nosotros venimos solicitando desde el año anterior que haya una consulta popular para que el pueblo defina si quiere continuar con un Consejo Nacional Electoral en donde todos son empleados de Correa, en donde todos los del Consejo Nacional Electoral obedecen las órdenes de Correa, o si quieren un Consejo Nacional Electoral transparente, que respete la voluntad del pueblo ecuatoriano en las urnas. No estamos diciendo que esta reforma es a favor de Lucio Gutiérrez o a favor de Sociedad Patriótica, ni siquiera esta reforma es en contra del gobierno o en contra de Correa. Esta es una reforma a favor de la transparencia, a favor de la democracia. Queremos elecciones transparentes, y la pregunta es ¿por qué Correa se opone a que haya una consulta popular para transparentar el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué Correa no permite que haya una auditoría del Consejo Nacional Electoral? Si las elecciones son transparentes y, como Correa dice, son ellos muchísimos más, ¿por qué no permite que haya una auditoría? ¿Por qué no permiten que haya veedurías ciudadanas en el proceso electoral? Pero fundamentalmente, a más de violaciones flagrantes a la Constitución de la República, a más de que Correa ha ganado elecciones que deben ser anuladas, porque así lo dice la Constitución de la República, Correa debe irse por inepto. Ecuatorianos, ¿cómo es posible que Correa, que durante 8 años tuvo un precio del barril de petróleo de más de $100, nos deje una deuda multiplicada prácticamente por 5? La deuda pública total en el año 2008 era de menos de 9.000 millones de dólares en el propio gobierno de Correa. En la actualidad la deuda total está superando los 40.000 millones de dólares. La deuda se ha multiplicado por 5, ha aumentado el 500%. Y según el Banco Central del Ecuador, en el gobierno de Gutiérrez, con un precio del petróleo de $18, la deuda pública total se redujo en el 12%. ¿Cómo es posible, ecuatorianos, que con un precio del barril de petróleo, que este año ha variado entre 40 y 60 dólares, la economía vaya a crecer a menos del 1%, cuando en el gobierno de Gutiérrez, con un petróleo de apenas $18,
la economía creció el 8.82%. Uno de los crecimientos de la economía más altos de toda la historia del Ecuador y de los crecimientos de la economía más altos de América. ¿Cómo es posible que un gobierno que ha manejado más de 300.000 millones de dólares en estos 9 años, y si sumamos los presupuestos de todos los presidentes, de todos los gobiernos, desde cuando nació el Ecuador en 1830 hasta el año 2006, no llegamos a 200.000 millones de dólares? Correa solito ha manejado 300.000 millones de dólares y nos ha castigado con cantidad de impuestos a los ecuatorianos, cuando en el gobierno de Lucio Gutiérrez, con un precio del petróleo de $18, jamás se le castigó al pueblo ecuatoriano con un solo impuesto. Entonces, este gobierno es inepto, este gobierno es incapaz. ¿Cómo puede ser posible que si en el gobierno de Gutiérrez, como dice la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, el Ecuador era uno de los países que más inversión recibía de toda América Latina? Recibíamos más inversión que Perú, más inversión que Colombia, más inversión que Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Hoy el Ecuador ecuatoriano es el último país de América Latina en recibir inversión. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, los precios suben. Si no hay trabajo, aumenta la pobreza. Y si aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia, la prostitución, aumenta el narcotráfico en un país y una nación se vuelve poco a poco inviable. Y eso es lo que está sucediendo en el Ecuador. ¿Qué va a pasar con estos jóvenes? ¿En dónde van a trabajar si no hay inversiones en el Ecuador? Antes que cambiar la matriz productiva que tanto habla este gobierno, primero se debería cambiar la matriz de pensamiento. Este gobierno, si no cambia el escenario totalmente desfavorable para que vengan inversiones al Ecuador, de nada nos van a servir las carreteras. ¿Qué se va a transportar por las carreteras? ¿Qué productos, qué producción, qué riqueza se va a transportar por las carreteras si no hay inversiones? ¿De qué nos van a servir los proyectos hidroeléctricos si no habrá fábricas, si no habrá industrias que potenciar con esa energía hidroeléctrica? Primero tienen que cambiar la matriz de pensamiento los de este gobierno antes de confundirle al pueblo ecuatoriano con esas palabras de la matriz de producción que nadie entiende. ¿De qué nos va a servir Yachay? Aunque ya estamos viendo que es otro foco de corrupción de este gobierno. Pero ¿de qué nos va a servir Yachay? ¿De qué nos va a servir Iquián? Que ese es en la provincia del Napo otro foco de corrupción. Si cuando esos jóvenes se gradúen de esas universidades, no van a tener en dónde trabajar. Si no hay inversiones, no hay trabajo ecuatorianos. Si no hay inversiones, aumenta la pobreza en el Ecuador. ¿Y cómo es posible, ecuatorianos, que en el gobierno de Lucio Gutiérrez, como dice la Flaxo, la pobreza se redujo a más del 4% anual? La reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. Y el actual gobierno, con tanto dinero, la pobreza a duras penas, según ellos, se reduce al 1%, a menos del 1% anual. Aunque yo creo que la pobreza más bien se debe estar incrementando, porque repito, si no hay trabajo, la pobreza se incrementa. Es por eso pues que nosotros decimos, no solamente por haber violado flagrantemente la Constitución de la República, Rafael Correa, no solamente por haber metido la mano, porque él mismo lo dijo, la mano en la justicia, no solamente porque, como mencionó su hermano Fabricio, la única industria que ha venido al Ecuador es la industria del narcotráfico, no solamente porque en el Ecuador no hay un modelo de gobierno democrático, porque la democracia no es solamente ganar elecciones, la democracia es independencia de las funciones del Estado. Debe haber total independencia de la función legislativa, debe haber independencia de la función ejecutiva. La Fiscalía, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional deben ser independientes del Ejecutivo. Y aquí no hay independencia, y si no hay independencia no hay democracia. No solamente por eso, sino porque estamos ante un gobierno inepto, ante un gobierno incapaz, ante un gobierno que nos está llevando aceleradamente a lo que está sucediendo en Venezuela. El petróleo lo está hipotecando este gobierno. ¿Qué recursos del petróleo les vamos a dejar a las futuras generaciones, a los jóvenes? Si todo se está gastando este gobierno vende anticipadamente el petróleo, recibe el dinero por esa venta anticipada, él se gasta la plata y luego pues que paguen los jóvenes y luego que paguen las generaciones futuras. Eso es irresponsable y por eso insistimos que este gobierno pues ya no debe intentar perennizarse en el poder con la pretendida reelección indefinida. Se debe transparentar el Consejo Nacional Electoral
para que las elecciones sean limpias en el Ecuador. Y si con un consejo electoral ganan los de este gobierno, nosotros seremos los primeros en reconocerlo. Pero con un consejo electoral totalmente amañado, totalmente subordinado, totalmente parcializado a Correa, con un flotante de 2.400.000 electores, bueno, no podemos hablar de elecciones limpias en el Ecuador. Entonces, sobran los motivos para decirle hasta aquí nomás al actual presidente Correa. Por eso usted solicita también una consulta popular sobre todo este tema de las enmiendas. La reelección indefinida es el tema más latente, que la ciudadanía básicamente está molesta, quiere que se le consulte sobre este tema de la reelección indefinida, y el pueblo, el ciudadano, será el que tome la decisión. Exactamente, así se procede en gobiernos democráticos. La Constitución la aprobó la mayoría del pueblo ecuatoriano, y cualquier cambio en la Constitución la debe aprobar el pueblo ecuatoriano. Eso es elemental, y no solamente que es de sentido común, sino que eso es constitucional. Eso está escrito en la Constitución de la República. Cualquier reforma a la Constitución tiene que ser consultada al pueblo ecuatoriano. Para entendernos, una enmienda es algo pequeño, algo que no afecta a la democracia, que no afecta a los derechos de los ecuatorianos. Eso es una enmienda, y eso se lo puede hacer a través de la Asamblea. Pero una reforma es algo mayor, es algo más grande, es algo que sí afecta a los derechos de los ecuatorianos, algo que sí afecta a la misma democracia en el Ecuador. Y cambiar de una república se asienta sobre 3 funciones del Estado completamente independientes: la función ejecutiva, que es la que administra el Estado; la función legislativa, que es la que fiscaliza al Ejecutivo, que fiscaliza la administración de los recursos públicos, y la actual Constitución pues no ha fiscalizado absolutamente nada; y la función judicial, que es la que administra la justicia en el Ecuador. No hay esa separación de funciones, y de una república estamos pasando a una monarquía, en donde el presidente, como un rey, como un monarca, se va a perennizar en el poder. Ese es un cambio fundamental a la democracia. Eso hay que preguntarle al pueblo ecuatoriano. Si, como ya se ha dicho a través de los medios de comunicación, para la pelea de gallos, nos preguntaron a los ecuatorianos: ¿y qué es más importante? ¿Una pelea de gallos, una corrida de toros, o pasar de una república a una monarquía, o pasar de una alternabilidad en el poder a una perennización en el poder? Por supuesto que esto es mucho más importante, el cambiar de una república a una monarquía, y eso es lo que pretende el presidente de la República, de espaldas al pueblo ecuatoriano. ¿Qué es más importante? Cambiar la comunicación, que es un derecho de los ecuatorianos a estar bien informados, a que sea un servicio público. Es un cambio fundamental, porque el servicio público va a estar controlado mucho más de lo que ya está por el presidente de la República. ¿Cómo no va a ser un cambio trascendental el quererle cambiar las misiones a las Fuerzas Armadas para tenerles a los militares en las calles reprimiendo al pueblo ecuatoriano, como lo está haciendo en estos momentos el presidente de la República, cuando mañosamente, ilegal e inconstitucionalmente está mal utilizando el decreto de excepción, que la propia Constitución dice que el decreto de excepción es cuando existen catástrofes naturales. En este momento no hay una catástrofe, no hay un desastre natural. ¿Que se deben tomar medidas preventivas? Sí, pero no puede decretar el estado de excepción, y si lo decreta, tiene que decretarlo en Cotopaxi, en donde está el volcán Cotopaxi. Debe decretarlo a lo mejor en las provincias aledañas a la provincia de Cotopaxi, pero no debe decretarlo en todo el territorio nacional. ¿Qué tiene que ver la provincia de Morona Santiago? Sino para reprimir a los indígenas que están protestando contra este gobierno, para utilizar a la infantería de Marina para que vaya a masacrar al pueblo ecuatoriano. Está mal utilizando a las gloriosas, a las victoriosas Fuerzas Armadas ecuatorianas para reprimir al pueblo. Entonces, para eso quiere cambiar la Constitución, quiere reformar la Constitución de manera ilegal, de manera inconstitucional, por el procedimiento a través de una enmienda. Repito, una enmienda es para cosas pequeñas, para cosas que no inciden en la vida de los ecuatorianos, pero cosas que van a incidir en la vida de los ecuatorianos tiene que ser consultada al pueblo ecuatoriano. Lo dice la propia Constitución de la República.
y nuevamente pues está violando la Constitución de la República, como la violó cuando, mal utilizando al Tribunal Supremo Electoral de la época en el 2007, destituyó de manera inconstitucional a 57 diputados. ¿Para qué? Para que no fiscalicen al Ejecutivo, para que no fiscalicen ese caso horrendo, terrible, humillante de corrupción, conocido como los Patiño Videos, cuando el actual canciller de la República, con un ex ministro de Economía, un señor Armando Rodas, del gobierno del vicepresidente Palacio, le dijo pues al ministro de esa época, Patiño, de Economía, que digan al Ecuador y al mundo que no van a pagar los servicios de la deuda externa y que la deuda externa iba a bajar y que ellos pues iban a beneficiar con esa acción con 250 millones de dólares. Y no ha pasado absolutamente nada en el Ecuador, no han investigado. Es un caso de estafa en cualquier país democrático del mundo y aquí no pasa absolutamente nada. Y los diputados estaban investigando ese caso de corrupción. Entonces utilizaron al Tribunal Supremo Electoral, destituyeron inconstitucionalmente a 57 diputados, trajeron a los diputados de los manteles y prácticamente ahí comenzó a sucumbir la democracia en el Ecuador. Violaciones flagrantes a la Constitución de la República, cuando el propio presidente Correa dijo que va a meter la mano en la justicia. Eso es interferencia o intervención en otra función del Estado. Lo dijo el propio presidente. Como se dice, a declaración de parte, relevo de prueba, alguna cosa así, claro, utilizan los abogados. Entonces, pues, hay una violación, repito, flagrante a la Constitución de la República. Otra violación flagrante, el decreto 002 de Rafael Correa, el 15 de enero del año 2007, violó la Constitución vigente, que exigía que cualquier proyecto de ley para convocar a una consulta popular previo a una asamblea constituyente tenía que pasar por el Congreso de la República para revisar la constitucionalidad de esa convocatoria y luego iba al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral convoque a consulta popular y si el pueblo aprobaba nos íbamos a la asamblea constituyente. Correa violó la Constitución, se saltó al Congreso de la República y fue directamente al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral convocó a consulta popular. Fue una convocatoria que nació muerta y todo lo que viene después de algo que está muerto, está muerto. Entonces estamos viviendo un régimen inconstitucional, ecuatorianos. Todo lo actuado a partir del 15 de enero, a partir del decreto 002, es inconstitucional. Se ha violado flagrantemente la Constitución de la República. Así que hay muchísimas razones para que este gobierno pues se vaya a su casa, que hayan elecciones limpias en el 2017 y ojalá pues se comience a recuperar la democracia. Ojalá el Ecuador vuelva a crecer como creció en el gobierno de Lucio Gutiérrez, al 8, al 9, al 10%, se vuelve a estabilizar la economía, retornen las inversiones productivas al Ecuador que generen trabajo, que generen oportunidades, especialmente para los jóvenes, que no se encarcele al pueblo, que no se encarcele a los estudiantes cuando protestan contra el gobierno, que no se clausuren medios de comunicación cuando igualmente comienzan a cuestionar al gobierno. Los medios de comunicación en un gobierno democrático son el mejor aliado para que el gobierno rectifique cuando esté equivocado, para que el gobierno haga pausas estratégicas y mide todo el panorama y obviamente pues corrija errores. Para eso son los medios de comunicación, en un gobierno tolerante, en un gobierno democrático, en un gobierno sensible. Pero en gobiernos como el actual, en que pues hay intolerancia, en un gobierno como el actual que viola permanentemente la Constitución de la República, esto pues obviamente que no va a ocurrir. Por todo esto, este gobierno debe irse a su casa. ¿Y qué respaldo tiene usted popular? De pronto, asimismo, una revocatoria de mandato a través de recolección de firmas. ¿Usted va a ser candidato también en el año 2017? Nosotros hemos presentado en la Corte Constitucional un proyecto de consulta popular desde el año anterior. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que se reforme la Constitución de la República en el artículo correspondiente que actualmente dice: los ciudadanos de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no. ¿Qué es lo que propone Correa? Correa propone a través de una enmienda que debería consultar al pueblo ecuatoriano, pero lo hace a través de una enmienda: los ciudadanos de elección popular podrán reelegirse. Punto. No utiliza ni consecutiva, ni
ni indefinida, sino dice podrán reelegirse. Pero la pregunta es ¿cuántas veces? 1, 2, 5, 10, 1000, ¿cuántas veces? Podrán reelegirse toda la vida. Nosotros, siguiendo ese mismo procedimiento, proponemos un texto constitucional que diga lo siguiente: las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez no consecutiva. No consecutiva. ¿Para qué? Para evitar que el presidente, como lo ha hecho Correa, mal utilice los fondos públicos en campaña electoral, en desmedro de los otros candidatos. Para que haya fiscalización de los recursos públicos, lo que no ha habido con este gobierno, porque la democracia se fundamenta en la rendición de cuentas. Un gobierno debe salir para que ingrese otro gobierno y le audite y le fiscalice lo que no ha existido en el Ecuador. Y 3, para fortalecer la democracia, para que haya alternabilidad en el poder. Esa es la primera pregunta, para que no haya reelección indefinida. En definitiva, el presidente, el alcalde, el prefecto, los asambleístas terminan sus 4 años y se van a la casa, para que ingresen otros, para que haya la alternabilidad, para que haya la fiscalización, para que no se utilicen recursos públicos en campaña electoral. Y la otra propuesta es reformar